Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 561. Es una gran bendición que podamos reunirnos a diario para poder hacer este maravilloso grupo de oración. Doy un saludo especial a cada persona que se encuentra conectadita a esta hora, que toma ese tiempo diario a pesar de pronto del cansancio, ¿cierto? De pronto de el desgano que nos pueda dar, ¿cierto? A veces las circunstancias y las situaciones nos hacen cambiar de parecer y como que nos alejan del Señor, ¿no? Entonces, qué bonito verlos todos los días ahí conectaditos. Tuvimos un periodo de descanso en diciembre, pero ahorita arrancamos con todo. Vamos a ver las siguientes semanas cómo logramos organizarnos porque digamos que en la iglesia vamos a regresar a la presencialidad en la mayoría de las actividades. Entonces sí voy a tener que, digamos, hacer algunos arreglos en los horarios de las oraciones y probablemente tengamos que quitar algunos días. Pero de igual manera estaremos haciéndolo algunos días de la semana. Vamos entonces a dar un momento para que las personas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver, puedan ingresar. De igual manera recordarles que estamos haciendo una lectura diaria de la Biblia, ¿no? Hoy nos encontramos en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, para que usted se vaya programando ahí en su Biblia. Si no la tiene, en el centro venden unas a 8.000. Me imagino que este año subirían un poco, estarán por ahí a 10.000, una NBI con buena letra la puede conseguir en ese precio, ¿no? Si a veces nos gastamos mucho más dinero, tal vez 20.000, 50.000, no sé qué tipo de ropa compren ustedes, pero gastan en cosas que de pronto no les van a edificar en el reino, gasten en una Biblia para que la tengan ahí en sus casas, la tengan y la puedan leer, porque no pueden leerla al mismo tiempo que ver en el celular y si no, no hacen ninguna de las dos cosas. Ese es un consejo que les quiero dar porque digamos que no solamente se trata de leer la palabra, sino hay que aplicarla y muchas personas dicen, ay, sí, Jorge nos dice que leamos la Biblia, pero ni Biblia tenemos, entonces yo creo que ese sería un buen paso, ¿no? Tener una Biblia para poderla leer, básico. Muy bien, mis hermanos, recordarles el tema de hoy, precisamente, ¿no? Recibe consejo para llegar a viejo, es el tema que vamos a trabajar hoy. Recibe consejo para llegar a viejo. Entonces quiero que estemos atentos a la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Es una palabra que nos va a ayudar muchísimo eh, y queremos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, ¿no? Que no seamos ahí personas que conocen la palabra pero que no la aplican, ¿no? Porque dice la Biblia que eso es como el que se mira a un espejo y luego se va y se le olvida cómo era el rostro. Si usted no la pone en práctica es terrible. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos permita entender su palabra, que en este grupo podamos ser edificados y que su nombre sea glorificado. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, agradecemos a ti en esta noche, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor. Sabemos que no somos dignos de hacerlo, Señor. A veces cuando me pongo a leer lo que pasa en otros lugares de la tierra, donde los cristianos son esclavizados, son llevados a campos de concentración, Señor, como en Corea del Norte, donde hay una hambruna terrible, y allí estas personas anhelan siquiera tener un espacio donde puedan orar juntos, donde puedan buscar tu presencia, Señor. A veces el vivir en un país como este, donde podemos trabajar, donde tenemos comida, un país donde las personas pueden buscarte a ti sin ningún tipo de problemas, Señor. Gracias por habernos puesto en este lugar, no lo merecemos, Señor. Gracias por el trabajo, gracias por cada cosa que nos das. Permítanos en esta noche entender tu palabra, concentrarnos, Señor, estar atentos, aprender de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras culpas, las cosas que hicimos mal hoy, por favor, perdónalas. Ayúdanos a estar
dispuestos a lo que tú nos quieras aconsejar, Señor. Permite que este tema toque nuestras vidas, nos ayude a permanecer firmes y conscientes de que necesitamos parecernos a tu Hijo Jesús. Necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual. Señor, estas cosas te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Iniciamos con la lectura de Primera de Reyes capítulo 12, dice así: Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron: su padre nos impuso un yugo muy pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboán consultó a los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó a los amigotes, faltó ahí. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo muy pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndeles de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él, pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él había dicho a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboán envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboán había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Versículo 21. Roboán, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: dile a Roboán, hijo de Salomón y rey de Judá:
a todas las familias de Judá y Benjamín y el resto del pueblo que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas, regrésense cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor se los había ordenado. Versículo 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, otro que buscó consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que les sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar el becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios y becerros que había hecho, a los becerros que había hecho, y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Versículo 33. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día en que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. ¿Qué texto, mis hermanos, el que tenemos enfrente? Hemos terminado la lectura del capítulo 12, vamos a estar atentos a la explicación para que puedan entender mejor y para que de esa manera esta palabra entre en sus corazones y pueda ser aplicable a su vida. En el capítulo anterior vimos la muerte de Salomón, ¿verdad? Y el comienzo del reinado de Roboam. Lo que a mí me llama la atención es que el Señor, cuando ha elegido a alguien y esa persona se desvía como Salomón, entonces prefiere quitarle la vida. Y eso es algo que no lo hablamos ayer, pero que lo hablo hoy porque fue como finalizó el capítulo anterior, con la muerte de Salomón. El Señor lo había elegido, Salomón había hecho en la mayor parte de su vida las cosas bien, pero al final se desvió terriblemente y por eso el Señor le quitó la vida. Ahora bien, en este capítulo Israel está bajo juicio debido a lo que había hecho Salomón. Todo Israel. Por eso accede al reino Roboam. Es el reemplazante de Salomón. Y quiere saber, el hombre quiere saber, en este caso Roboam, qué trato debe darle a los israelitas. Y su decisión causa un desastre. Este desastre divide el reino entre Judá, que es una de las tribus, la tribu de Jerusalén, la más cercana, a la ciudad de David. Esa queda gobernada por Roboam, y el resto de Israel, las otras 10 tribus, ahora serían gobernadas por Jeroboam. Son 2 personas diferentes, quiero que estén atentos a eso. Roboam gobierna sobre Judá y Jeroboam sobre las 10 tribus de Israel. Por eso en el tema de hoy, recibe consejo para llegar a viejo, veremos qué debemos tomar en cuenta cuando necesitamos un consejo. ¿Qué hay que tomar en cuenta, no? Para poder recibir un consejo. Primero, escuche la voz de la experiencia. Escuche la voz de la experiencia. Dice el versículo 6 al 11, un poco largo pero necesario. Escuchen. El rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y más bien consultó a los más jóvenes.
a los enérgicos, que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, le preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habrían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo, si mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con látigo. ¿A quién debía escuchar Roboán? Esta es una situación muy particular, donde Roboán está asumiendo como rey en todo Israel. Hasta ahí no hay división. Recordemos que lo último que Salomón había hecho, según esto, era imponer cargas de trabajo demasiado pesadas para el pueblo. Y Jeroboam, en este caso Roboam, quiere saber qué trato darle a los israelitas. Lo vimos ahorita, ¿no? Para ello entonces consulta a dos grupos. El primero, los ancianos, que habían dado consejo a Salomón durante su reinado. Y segundo, los amigotes de Roboam. A estos últimos consejeros, Roboam decide obedecer. Ahora, es acá donde debemos preguntarnos, ¿de quién recibe consejo usted? ¿De sus amigotes? ¿O de aquellos que aman al Señor, que tienen experiencia, que han pasado situaciones y que le pueden ayudar? Es interesante cómo hoy en día se ha creado una cultura que promueve a los niños y a los adolescentes como fuente de consejería. Por ahí en Europa hay una niña que se llama Greta, que está con todo esto del cambio climático, ¿no? Y mucha gente la escucha. Y claro, los medios de comunicación han hecho de esta niña un héroe, ¿ya? Pero la Biblia muestra claramente que eso es un error. Ahora, el consejo de los ancianos era sensato. Ellos habían visto que el pueblo estaba cansado del trato de Salomón. Y sabían que si Roboam les disminuía la carga, los escuchaba y mejoraba el trato, ellos les servirían con gusto. Ellos no estaban pidiendo nada malo. Ay, aliviánenos la carga. Es preocupante, mis hermanos, como muchas iglesias y cristianos están intentando aconsejar a sus congregaciones a partir de lo que dice el psicólogo, el libro de X o Y persona, y no a partir de la Biblia, que es la voz consejera con más experiencia. Entonces, mi hermano, si usted quiere consejo para llegar a viejo, lo primero es escuchar la voz de la experiencia. Número 2, para usted poder tomar un consejo bueno, examine los resultados que ese consejo que usted tomó están dando. Examine los resultados. Escuche bien lo que dice el versículo 18 hasta el 20. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante él, ante la asamblea, y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Entonces, después de usted recibir un consejo y aplicarlo, examine los resultados de ese consejo. ¿Qué resultados le dieron? Este es un interrogante que yo he tenido durante muchos años con líderes espirituales a nivel mundial, porque yo me pregunto, ¿será que ellos no revisan los resultados de lo que predican? Porque al fin de cuentas una predicación, ¿qué es? Es una consejería de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si yo veo que la iglesia que presido, en el caso mío no tengo ninguna, yo solamente predico el evangelio, pero si una persona tiene una iglesia a su mando y ve que esa iglesia no tiene cambios y que la gente peca cada vez más, yo debería revisar qué estoy aconsejando. Y un ejemplo, por ejemplo, es la iglesia católica. Yo siempre cuento esto, pero me parece, digamos, muy llamativo y yo lo hacía, ¿no? Iba el 24 de diciembre a las 10 de la noche a la misa,
porque un amigo de ese tiempo cuando estaba en el mundo me enseñó eso. Y yo iba el 24 de diciembre a la misa y de ahí salía y me emborrachaba. Y yo estaba recibiendo consejo de un amigo y ese amigo me estaba llevando al infierno, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica sabe y ni siquiera son capaces en esa predicación, ese 24, de decirle a la gente al menos, oiga, retengan sus deseos y no vayan a hacer lo que los puede condenar. No, eso usted nunca lo va a escuchar en una misa. Y la iglesia cristiana es muy similar. Mire, las predicaciones cada vez son más emocionales, más humanas y mundanas. Pero uno no ve que se examinen los resultados, ni tampoco lo que predican. Tampoco los que reciben el consejo examinan. Todo les parece bueno. Entonces el resultado es desastroso. Como en el caso de Roboán, que vio morir a Adonirán a manos de los israelitas. O sea, yo no sé si usted puso cuidado a lo que yo le leí. Pero cuando Roboán mandó a examinar los resultados del consejo que había recibido de sus amigotes, casi lo matan a piedra. Esos fueron los resultados de recibir el consejo de sus amigotes. Analizar los resultados es importante para determinar en qué he creído. Por eso, por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Corintios, y esto es importante, 2 de Corintios capítulo 15, versículo 5, dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Uy, ¿ustedes sabían que hay un examen para saber si realmente yo he creído bien en Cristo? O si de pronto son puros emocionalismos, puros consejos de hombres, y de pronto yo no tengo la fe verdadera. Pues ahí lo dice. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a todos: examine su fe, pruébese a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Que nosotros podamos, y es algo que la Biblia nos dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debería examinar los resultados de lo que está escuchando cada 8 días, o de lo que escucha a diario. ¿Han habido cambios? ¿O sigue tomando las mismas malas decisiones? ¿O cada vez se aparta más del Señor, cada vez tiene más ira? Examine los resultados de su vida. Que no le pase como a Roboán. Número 3. Entonces, hemos visto que debemos recibir consejo para llegar a viejos. Pero que para recibir ese consejo necesitamos escuchar la voz de la experiencia. Y en particular, la de la palabra de Dios. Esa es la que tiene más experiencia. Segundo, examine los resultados. Y finalmente, piense en las consecuencias. Considere las consecuencias. Es una cosa de la que está plagada la Biblia. La Biblia se escribió sobre ese precepto. Que nosotros veamos lo que le sucedió a todas estas personas por tomar decisiones en su propio albedrío. Versículo 25 al 28 dice así: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín, y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ¿acabará por reconciliarse con Roboán, rey de Judá? Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, oiga, y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Tal vez era descendiente de Aarón, ¿no? No sabemos. Es muy importante, mis hermanos, cuando se trata de la Biblia, identificar si la situación que se está describiendo está en el contexto de la iglesia, o sea, le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo de Dios, o se está refiriendo al mundo. En este caso, Roboán era rey de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué lo recalco?
para que veamos la gravedad de aplicar el consejo de nuestros amigos en nuestra vida espiritual. Y no de pronto buscar el consejo idóneo del pastor, del líder, de aquella persona que Dios ha preparado para ayudarnos. Y por esa decisión de Roboam, ahora el reino estaba dividido. Y por si fuera poco, el nuevo rey, porque aquí ya Roboam entonces queda como rey de Judá y Jeroboam como rey de Israel. Entonces Jeroboam decide superar a Roboam. También pidió consejo, pero tal parece que lo aconsejó Satanás, porque decidió que nadie de las 10 tribus de Israel debía ir a Jerusalén para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios. A mí esto me llama mucho la atención, mis hermanos, y esto es algo real que sucedió hace poco tiempo. Yo he sido muy insistente en decirles a ustedes que esto es un grupo de oración, esto no es una iglesia. Si usted está en otra ciudad, que no es Piedecuesta, Bucaramanga o Girón, y puede asistir a nuestra iglesia, la iglesia del pastor Ángelo Becerra, Comunidad Vida con Propósito. Si usted está en otra ciudad, busque una iglesia y congréguese. Esto no es una iglesia, esto es un grupo de oración. ¿Y por qué lo recalco? Tuvimos el caso de una chica que se salió de la iglesia porque pertenecía a otro grupo de oración, no a este, a otro grupo de oración, donde la mujer que dirigía ese grupo sí les hizo creer que eso era una iglesia. Es decir, esa mujer le montó los 2 becerros de oro y le dijo, no vayan a la iglesia, yo tengo aquí 2 becerros, adórenme a mí. Esa mujer se comportó como Jeroboam. Y la desgracia ha venido a la vida de esta chica. Entonces, debemos tener en cuenta no solamente que es un error, sino que Dios lo castiga. Porque Jeroboam hizo esos 2 becerros de oro, instó a adorarlos como si fueran Dios, como si fueran el templo que ya existía, que David había hecho para que los israelitas no tuvieran excusa y pudieran congregarse. Yo cuando leí esto quedé impactado, porque, les repito, eran líderes del pueblo de Dios. Al mismo tiempo esto me ayudó a entender cómo nosotros los hombres nos podemos desviar sin pensar en las consecuencias. Porque nuestra responsabilidad al recibir el consejo, nuestra responsabilidad al recibir un consejo para nuestra vida espiritual, es revisar si ese consejo está de acuerdo con la palabra de Dios. Si la aplicación de ese consejo ha producido alejamiento del pecado y acercamiento a Cristo. Oiga, importantísimo. O sea, yo escucho una predicación y me tiene que alejar del pecado y me tiene que acercar a Cristo. O de lo contrario, yo lo que estoy recibiendo ahí son dulces. Y tengo que revisar si ese consejo me ha ayudado a ver las consecuencias de mis actos. Eso es muy importante. Vamos a orar, mis hermanos. Pídanle al Señor que esta palabra no se vaya vacía porque es una palabra demasiado importante para nuestra vida. Es del común de nuestra vida diaria. Todos necesitamos consejo todos los días, ¿cierto que sí? Todos. Y ese consejo lo necesitamos no solo para llegar a viejos, sino para llegar a Cristo, sino que para tener vida eterna. Entonces es necesario escuchar la voz de la experiencia, que es la palabra de Dios. Es necesario examinar los resultados de lo que hemos creído. Yo creí en Cristo porque Cristo me acercó al Padre. Yo no hice ninguna obra para eso. Ahora los resultados de mi vida son que el Espíritu Santo ha tomado control de mí y me alejo del pecado que antes amaba. Tomo decisiones basado en la palabra de Dios y los resultados entonces tienen que ser de santidad. De lo contrario, mi fe es perversa. Por eso yo pienso en las consecuencias cada vez que voy a hacer algo, porque sé que puedo ofender al Dios eterno. Amado Señor nuestro, gracias por esta noche, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Nos disponemos a hablar contigo, Señor, para dar equilibrio a este grupo de oración. Ya estudiamos tu palabra y te hemos conocido un poco más, Señor. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que en nuestra vida diaria y cotidiana necesitamos de consejo en las diferentes actividades, Señor. Pero sabemos, Señor, que si no conocemos tu palabra,
es imposible tomar buenas decisiones. Padre, ayúdanos para que en nuestra vida cada decisión esté sustentada por alguien de experiencia y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros tomemos en cuenta nuestras acciones y veamos las consecuencias a futuro. Señor, perdónanos cada vez que hemos tomado decisiones en nuestras fuerzas y que hemos visto las consecuencias venir a nuestra vida, a veces muy graves, a veces terribles, a veces has sido misericordioso y el castigo no ha sido tan fuerte, Señor. Sin embargo, te pedimos perdón porque somos obstinados y necios y a veces pensamos que podemos saber más que tú, Señor, más que tu Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos. Ayúdanos, Señor, para entender estas verdades bíblicas, que la obra de tu Hijo Jesús obre en la vida de cada uno de nosotros. Dirige, Señor, por favor, nuestra oración. Ayúdanos a orar como conviene, que tu Santo Espíritu nos ayude con gemidos indecibles, que nosotros podamos orar para hacer tu voluntad y no para nuestros vanos deseos. Bendice por favor la vida de mis hermanos, equilibra el grupo de oración, haz que oremos con amor, con pasión, con gracia, con anhelo de poder conversar contigo, al entender que antes de que tu Hijo viniera a la tierra, nadie podía hacer esto que hoy estamos haciendo, e incluso en nuestros días hay zonas de la tierra donde es prohibido orar al Dios de Israel, al Hijo de Dios, al Cristo viviente. Señor, ayúdanos para comprender que tenemos un privilegio muy grande y una ventaja mucho mayor, una responsabilidad inmensa que tendremos que presentar cuentas en el cielo, porque tuvimos el tiempo suficiente para estudiar tu palabra, conocerte mejor, predicarte por todas partes, Señor. Abre nuestra boca para que podamos llevar a otros las maravillas que tú has hecho, para que tu nombre sea conocido en todos los rincones de la tierra. Señor, no oramos para llenar un espacio de tiempo con palabras absurdas y con cosas que no haremos, Señor. No queremos hacer como muchas veces cuando cantamos cosas que no obedecemos. Queremos orar para pedirte que nos ayudes a entender mejor tu palabra, a ser santos como tú eres santo, a vivir vidas que te glorifiquen, a predicar tu maravillosa obra de salvación. Ahora que el tiempo se acaba, Señor, permítenos vivir vidas dignas, tener la túnica blanca y el traje correcto, porque en las bodas del Cordero podrá haber gente que será tirada de ese lugar por tener el traje incorrecto. Señor de los cielos, te pido que nos ayudes a limpiar nuestras vestiduras, a quitar el pecado y la mancha que todavía nos afecta. Perdónanos en base a la obra de tu Hijo Jesús, a su sangre y su sacrificio. Permítenos avanzar en la fe. Glorifica tu nombre a través de milagros, señales y prodigios. Te lo rogamos, Señor. Respáldanos para que el poder de tu palabra sea visto cuando prediquemos el Evangelio, Señor. Que tu Santo Espíritu tome nuestras vidas y nos ayude a seguir avanzando. Te pido que transforme los corazones, Señor, de aquellos que nos escuchan en este momento, Señor. De aquellos que tú has permitido que hoy estén conectados. De aquellos que no han doblado su rodilla ante ti. Tú les ordenas hoy que se arrepientan y crean en ti, el único Señor y Salvador. Que se arrepientan y crean, que se humillen delante del Rey, que entiendan que son pecadores y que están bajo la ira de Dios si no ponen su confianza en Cristo Jesús. Abre sus ojos, su corazón y permíteles entender esta verdad divina que solo el Espíritu Santo puede revelar aún al corazón más duro, aún al más grande pecador, pues tu gracia es abundante aún para el pecador más grande. Señor, gracias por esta oración. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos, en los que empiezan a estudiar, Señor, en los que abren sus negocios. Guárdanos, Señor, del ladrón, guárdanos del asesino. Perdona nuestro país por tanta violencia.
drogadicción, prostitución. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios de los cielos, perdónanos, por favor. Perdona nuestro país por la idolatría, por la maldad, Señor. Perdona, perdona, por favor, a nuestro país. Levanta predicadores, Señor, haz un avivamiento, te lo ruego humildemente, Señor. Sé que es una petición conforme a tu corazón, avivar los corazones, humillar a los que están caídos y perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Aviva, Señor, un fuego en Colombia, por favor. Levántanos, Señor. Levántanos, mi Dios. Transforma las iglesias para que prediquen tu palabra y no los consejos humanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para concentrarnos, porque daremos cuentas a ti de lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche en el grupo de oración. Que Dios me los bendiga muchísimo. Si el Señor así lo permite, estaríamos el día de mañana sobre la misma hora. Que el Señor los guarde y que estén muy, muy bien.